Bueno, de antemano, un feliz día a todos. Muchas gracias a la invitación por este espacio. El día de hoy es compartir una información que es clave y es que otros factores desencadenantes del asma y qué factores de riesgo favorecen a la aparición de esta enfermedad. Motivo por lo cual estos factores deben ser de total conocimiento del médico de atención primaria y, por qué no, de los mismos pacientes, que son los que se enfrentan día a día a dicha enfermedad. Para dar inicio, me quiero presentar. Yo soy el doctor Julián David Gaitán. Hago parte del grupo de enfermedades respiratorias crónicas de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y hago parte del grupo colombiano de asma, el grupo colombiano de POC y el grupo colombiano de cáncer de pulmón. Para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses, motivo por lo cual es netamente académica e informativa. Bueno, entonces, evidentemente, para iniciar, sabemos que el problema del asma, ¿ok? Es la definición, porque muchas veces no sabemos qué es el asma. Y quiero tomar la definición de la guía internacional del manejo del asma, o GINA, que es un referente en el manejo del asma y en el conocimiento y la difusión del conocimiento de esta enfermedad. Entonces, número uno, el asma es una enfermedad heterogénea. ¿Qué significa eso? Que evidentemente tiene múltiples factores que pueden desencadenar esta patología, que se caracteriza por una inflamación crónica. Segundo concepto muy importante, es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la EPOC, como la diabetes, ¿ok? Es una enfermedad que es crónica y tenemos que estar muy atentos al control de la misma. Y se presenta en las vías respiratorias. Está relacionado con unos síntomas, como es la opresión del pecho. Fíjense que aquí no es solo tos, opresión del pecho, que le silbe el pecho, y o fatiga, que el paciente refiere fatiga en ausencia de tos, ¿ok? Puede generar o puede considerarse que es un paciente que puede tener asma. Y evidentemente el asma muchas veces es difícil de diagnosticar porque varía en el tiempo. Hay episodios de crisis, hay episodios de que el paciente va a estar sin síntomas, asintomático, y hay otros episodios que se va a desencadenar como una crisis asmática de una manera súbita, que inclusive en ciertos casos puede llevar a la UCI por el no tratamiento de manera temprana, motivo por lo cual es la definición, y dentro de la definición se considera que es variable en el tiempo, ¿ok? Hay unos factores importantísimos que quiero traer a consideración, que se suman dentro de la génesis y dentro de la etiología del asma, como es la rinitis. Muchas veces consideramos, no, eso es una rinitis y ya. Ese paciente puede tener rinitis y asma. Y miren esta diapositiva, como el grueso de los pacientes tienen rinitis y asma. Casi el 70 al 80% de los pacientes con asma tienen rinitis. Y el 20 al 40% de los pacientes con rinitis tienen asma. Entonces, fíjense cómo hay un denominador común, que es la alergia en este caso, ¿ok? Y eso tiene de alguna manera una razón de ser. Y es que los últimos años y las últimas publicaciones consideran, y es completamente acertado, que la vía aérea respiratoria es solo única. Antes hablábamos de una vía aérea respiratoria superior y una vía aérea respiratoria inferior, desencadenando un fenómeno patológico como la rinitis alérgica y el asma como dos entidades nosológicas completamente distintas. Hoy por hoy hablamos de una vía aérea respiratoria común, única, donde el proceso de la inflamación es tanto para la vía aérea respiratoria superior como para la vía aérea respiratoria inferior, por lo cual muchos de los pacientes de rinitis, como dice la diapositiva, van a tener un proceso alérgico respiratorio bajo, como es el asma. No quisiera continuar sin decirles que un rol protagónico que juega, y yo soy médico familiar,
Por ende, evidentemente, cuando tenemos un paciente no es solo la parte física, sino la parte emocional. Recordemos que muchas de las enfermedades tienen una génesis y tienen origen en la parte emocional o en su salud mental. Por ello, uno de los factores que facilita la aparición del asma, que facilita una crisis asmática, es la ansiedad, ¿ok? Y ahí muy bien lo dice la diapositiva, que tener ansiedad es un factor de riesgo muy elevado, ¿ok? Casi 4 veces más para padecer de asma y evidentemente per se para generar una crisis de asma o una asma no controlada y, por qué no decirlo, una asma severa, ¿ok? Se considera que el 24% de los pacientes en algún momento se les diagnosticó depresión y o ansiedad, ¿ok? Entonces, es sí o sí uno de los diagnósticos, es uno de los elementos que tenemos que buscar en la atención primaria, que nuestro paciente no tenga unos síntomas asociados a asma, unos síntomas asociados a depresión, porque cuando uno va a mirar el comorbidoma, entiéndase comorbidoma como las enfermedades que más se relacionan a otras para aumentar su mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? La ansiedad es una enfermedad que no es tan frecuente, ¿ok? Pero que sin embargo, cuando se expresa, evidentemente los pacientes asmáticos aumentan su mortalidad y está ahí pegado al lado del asma en porcentajes de probabilidad de muerte. Entonces, es obligatorio desde la primera consulta y usted, paciente asmático, acudir a su médico general, a su médico familiar, a su médico internista o al médico que lo ve normalmente para que le evalúe si tiene unos factores, si tiene elementos que puedan de alguna manera considerarse como un diagnóstico de ansiedad y pueda ser remitido a un profesional de salud mental. Otros factores en cuanto a la aparición del asma, entonces los vamos a diferenciar en varios grupos. Factores relacionados con el huésped, factores relacionados con el huésped pero a nivel prenatal y perinatal, factores relacionados con el entorno y factores relacionados con los fármacos. Para iniciar, factores relacionados con el huésped o con el paciente, para que me entiendan. La atopia y o alergia. Evidentemente, el asma, una de sus causas es la alergia, motivo por el cual, si es usted paciente, si su paciente, ok, tiene alergia, la posibilidad de que su paciente desarrolle asma con el tiempo es mayor. Una menarquia temprana, una presencia de su periodo menstrual de manera muy temprana, entiéndase antes de los 10 años, ¿ok? Se puede relacionar con la aparición de asma, ¿ok? La obesidad se relaciona más con un factor que puede agravar la condición del asma, ¿ok? Y la hiperrespuesta bronquial y la rinitis, pues evidentemente son factores que tienen que estar dentro de la génesis del asma. Hacer aquí hincapié, yo no voy a hablar de tratamiento, solo estamos hablando hoy de los factores asociados y factores desencadenantes, pero aquí repito, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva dice que evidencia, ok, hay en cuanto a los factores y fíjense que vemos la evidencia en los pacientes con obesidad tiene una relación muy cercana y es que todo paciente obeso tiene mayor riesgo de muerte por asma. Entonces, uno de los factores determinantes que tienen que tratar de manera integral es la obesidad en el paciente asmático. Les hablaba que hay unos factores prenatales y ya de alguna manera, no solo el asma, sino las múltiples enfermedades, estamos viendo que definitivamente tenemos que atacar las enfermedades, obvio, antes de que aparezcan y de alguna manera antes de que el organismo, antes de nuestra propia vida, establecer factores protectores y establecer factores relacionados con enfermedades crónicas como el asma. Entonces, los factores prenatales y perinatales que se desarrollan o que pueden estar relacionados con el asma son muchos y quiero mencionar tan solo algunos. Edad de la madre.
a una edad menor, ¿ok? Llámese embarazos en adolescentes, es más la posibilidad de que ese paciente tenga asma. La presencia de preeclampsia en la mamá también tiene una relación que pueda estar de manera directa en cuanto a la aparición de asma. Otros factores que están inmersos y que es mucho más frecuente y que es un factor de riesgo per se, que es un factor muy frecuente, y qué pena que lo diga varias veces, es la prematuridad, y es apenas obvio. Dentro de la fisiopatología del asma es la alteración en el desarrollo de los bronquios, y por ende la prematuridad es uno de estos factores que generan una alteración en el desarrollo adecuado y de la anatomía bronquial, por lo cual está más expuesto ese paciente a tener una condición como es el asma. Cesárea, ictericia neonatal, es otra de los factores de riesgo, o sea, el haber nacido por cesárea o el tenido ictericia dentro de la anamnesis, dentro del interrogatorio del médico, debe considerar estos factores como a futuro posibles desencadenantes del asma. Pero uno que es demasiado importante, ¿ok? Y eso los pediatras nos han hecho énfasis, y por qué no decirlo, el personal de enfermería, la lactancia. La lactancia no exclusiva en los primeros 6 meses se relaciona con que ese paciente a futuro puede desencadenar asma y episodios de asma no controlada. Y fíjense cómo aquí, mire, dos herramientas que podemos nosotros intervenir, que son factores relacionados de manera directa, que son directamente proporcionales a mayor consumo, mayor aparición. ¿Cuáles son? Tabaco y la dieta de la mamá. Tabaco, el consumo de tabaco en la madre durante la gestación y evidentemente la mamá que tenga antecedentes de tabaco inclusive previos a la gestación. Entonces, fíjense cómo de todos los factores que hemos mirado, este es de los más importantes como una recomendación y un nivel de evidencia A, y es como esto es un factor determinante para desarrollar asma y para la mortalidad del mismo. Ahora, en cuanto a dieta, menos cuál dieta, ya nos los han mencionado muchos colegas médicos que los alimentos ultraprocesados se relacionan con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades metabólicas, pero fíjense bien cómo en el asma también está dentro de la génesis y dentro de las causas de desarrollo del asma, los alimentos ultraprocesados. Y muy seguramente sabemos que todos estos alimentos ultraprocesados, ya nos lo han dicho distintos colegas especialistas, que tienen ciertos aditivos que favorecen a que nosotros consumamos más de esto y más y más y más. Y estos aditivos se relacionan con factores genéticos que se pueden exponer, se pueden visualizar en el asma. Y lo otro, aparte de los alimentos ultraprocesados, una dieta baja en frutas y verduras, ¿ok? Y por último, una dieta rica en carnes rojas, y cuando me refiero a rica, es que la proporción de carne sea casi superior al 50% a la semana, ¿ok? Entonces la recomendación es consumir más pollo, consumir más pescado, ¿ok? Para disminuir la probabilidad de desencadenar asma en nuestros futuros hijos. Ahora, hay unos factores ambientales, por supuesto que hay factores ambientales, y los alergenos o aeroalergenos, ¿ok? Los alérgenos laborales, que son el que está en contacto con madera, con gases, ¿ok? Como asbesto, como el radón, como el níquel, son factores que pueden establecer un riesgo para el paciente y desencadenar asma. Por eso las espirometrías que hacen en estos factores o elementos o trabajos de riesgo no es suficiente, sino a tener una adecuada protección con los implementos laborales para disminuir esta exposición. Las infecciones respiratorias, las gripas a repetición, hacen un cambio anatómico en los bronquios y favorecen al desarrollo de la misma. Y como ya lo mencionábamos, el tabaco y la contaminación ambiental es uno de los factores principales
Y uno lo ve como, digamos, en la zona del eje cafetero, donde hay un consumo mayor de tabaco. Para Colombia, la prevalencia del asma es un 13% y en otras zonas del país no se acerca a más del 10%, lo que definitivamente ratifica la relación del consumo del tabaco con la aparición del asma, ¿ok? Entonces, una de las herramientas fundamentales en la consulta y ustedes como pacientes es que sí o sí tengan, y lo repito, desde como le dije desde un principio, el apoyo por parte de profesionales en cuanto a salud mental. Número uno, para diagnosticar ansiedad, porque esto es un círculo vicioso. La ansiedad lleva al consumo de tabaco, la depresión lleva al consumo de tabaco y el tabaco favorece a la aparición del asma, favorece al no control del asma, favorece la crisis. Entonces, sí o sí, todo paciente asmático que tenga consumo de tabaco debe ser valorado por un especialista, un profesional en salud mental. Y la contaminación ambiental, sabemos que está relacionado sobre todo en las grandes ciudades, esta polución, el smog, la biomasa, con los pacientes asmáticos que no se controlan. Ahora, fármacos, y quise dejar una diapositiva explícita para que no haya dudas de qué elementos, de qué fármacos pueden de alguna manera estar relacionados con el consumo de asma. Muchas veces los pacientes dicen que el acetaminofén le puede desencadenar asma. Fíjense que no hay una recomendación adecuada y fíjense cómo no hay una relación directa, mientras que los antiácidos tipo ranitidina es un medicamento que ya no estamos utilizando, sí está relacionado con muy seguramente con un asma y con la probabilidad de que un paciente asmático entre en crisis. Antibióticos, y uno dice, bueno, curioso que los antibióticos aparezcan acá. Y sí, los antibióticos, perdón, los antibióticos aparecen como uno de la génesis en cuanto al asma, ¿ok? Sobre todo antibióticos tipo quinolonas, ¿ok? La ciprofloxacina, norfloxacina, puede estar relacionado, ¿ok? Puede, no hay una relación directa. La terapia hormonal se ha visto que puede aumentar, más no hay una relación directa, pero si ustedes ven un apartado, aquí hay 4 grupos importantes. Los antibióticos, el ácido acetil salicílico, los beta bloqueantes no selectivos, el metoprolol no selectivo, y el uso de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Estos grupos, por eso los dejé aparte, sí tienen una relación directa en cuanto a la génesis o la crisis del asma. Usar aspirina, usar ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, entre otros, o el metoprolol, están relacionados con crisis asmáticas no controladas, asma no controlado o evidentemente la aparición del asma en estos pacientes. Ahora, muchas veces decimos, no, es que yo salgo y empiezo con los síntomas. Sí, claro, y ahí lo vemos como la polución, ya lo había comentado, los factores atmosféricos es uno de los determinantes en cuanto a asma no controlada, ¿ok? Los cambios climáticos, en estas vacaciones que tú vas a una zona mucho más baja de Bogotá, donde evidentemente hay un clima mucho más cálido y a tu regreso esos cambios bruscos de clima favorecen a que tengas una hiperrespuesta a nivel bronquial y genere una crisis asmática. Cuando también vamos a zonas cálidas o a sitios donde se puede estar en contacto con el polen de los árboles, el polen de ciertas flores desencadena cuadros asmáticos, ¿ok? Los ácaros, entonces estos ácaros están sobre todo en las zonas donde hay bastante polvo de nuestros domicilios. El epitelio de los animales, entonces, el contacto con perros y o gatos, no es que tenga un factor relacionado, pero si vemos que hay un paciente con asma no controlado, puede ser uno de los factores que esté incidiendo en esto, más no es la causa del asma, ¿ok? Las cucarachas también se han visto relacionadas con asma no controlado. Y
algunos hongos, como el aspergillus, que también se evidencia en zonas de humedad, y el penicillium, zonas de humedad de la casa, favorecen a que tengamos asma y asimismo enfermedades respiratorias asociadas a la inhalación de estos hongos, que pueden llegar a ser muy letales. ¿Okay? Ahora, en cuanto a industria se refiere y factores atmosféricos, ya les había comentado cuáles son los distintos, pero aquí está más explícito cuáles son estas maderas, cuáles son estos metales, cuáles son estos polvos que generan y los trabajos que se ven relacionados a desencadenar crisis asmática o asma no controlada. ¿Ok? Motivo por lo cual en su consulta, si tienen alguna de estas características, alguna de estas profesiones o personas que tengan contacto con estas situaciones, pues evidentemente son pacientes que van a tener mayor riesgo de aparición de asma y mayor riesgo de asma no controlada. Si ustedes se dan cuenta, son muchos los factores de riesgo y no es solo un tema alérgico, ¿ok? Por eso hoy estamos hablando de fenotipos del asma, ¿ok? Y es un tema bastante interesante que muy seguramente lo trataremos de manera posterior, pero lo que sí quería traerles a colación es que al ser muchos factores de riesgo, al haber tantas causas del asma, pues evidentemente nos podemos confundir en el diagnóstico y la mayor probabilidad de confusión pueden ser en los niños, donde casualmente hay una mayor probabilidad de asma versus los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que el asma es mucho más prevalente en la población infantil que en la población adulta. Por eso tenemos que estar con el pensamiento y el diagnóstico diferencial y pensar en otras posibilidades en que su paciente pediátrico tenga otras patologías y no sea asma. La fibrosis quística es una enfermedad genética donde hay una alteración del desarrollo del epitelio, del tejido respiratorio, y genera estas alteraciones respiratorias como son las bronquiectasias, que es algo muy similar, pero sencillamente es que hay una dilatación o una inflamación o una apertura de los bronquios de manera importante y estable. ¿Qué significa eso? Que el bronquio no puede cerrarse, no puede insuflar, no puede hacer su función de manera adecuada y acumula ese moco y genera procesos respiratorios crónicos. Bueno, y la enfermedad crónica pulmonar del prematuro, la aspiración, el reflujo, es uno de los síntomas, cardinales y otro de los diagnósticos diferenciales cardinales que ustedes deben considerar en el paciente asmático. La tos psicógena. Hoy por hoy ya no estamos enfrentando a problemas de salud mental en los niños, y es por todas estas redes sociales y por todos estos aparatos que de alguna manera han entorpecido el buen desarrollo social de los niños, y muchas veces generan tos cuando se encuentran en una zona que no les genera confort, en una zona que evidentemente salen de su círculo seguro, por decirlo de alguna manera, y empiezan manifestaciones de tos. Lastimosamente, uno de los diagnósticos diferenciales también es la tuberculosis pulmonar. No hemos erradicado la tuberculosis en Colombia y es uno de los diagnósticos diferenciales. Y siempre consideren las cardiopatías congénitas, las cardiopatías genéticas en los niños, ¿ok? Porque un diagnóstico temprano muy seguramente puede salvar la vida en estos pacientes. ¿Listo? Bueno, estos son lo que yo quería traerles, ¿ok? Pero unas conclusiones que quiero terminar. Definitivamente el asma es una enfermedad que tiene múltiples causas, que no es solo echarle la culpa al perrito, porque muchas veces el perrito o el gato no es la causa del asma, ¿ok? Que hay otros factores como la ansiedad, como el ambiente, como el no usar las medidas específicas de protección cuando usted se encuentra en trabajos que está expuesto a gases o a materiales que pueden desencadenar el asma. Que definitivamente el tabaco
es de los principales factores de riesgo para asma, para deterioro de la función pulmonar, y más se relaciona con la mortalidad de los mismos, ¿ok? Que el asma es una enfermedad frecuente en los niños y que tenemos que tener unos diagnósticos diferenciales y que tenemos que de alguna manera prever los embarazos, ¿ok? Las mujeres adolescentes, las maternas adolescentes tienen mayor riesgo de que sus pacientes de que sus hijos, perdón, tengan asma. Entonces, estamos hablando de todo el manejo integral para prevenir el asma. Entonces, tener un embarazo planeado, tener una adecuada alimentación, frutas, verduras, 3 porciones de frutas, 2 porciones de verduras, disminuir el consumo de alimentos procesados, todo esto con el hecho de disminuir el asma, y siempre tener de la mano el apoyo de profesionales en salud mental para, evidentemente, diagnosticar ansiedad y depresión y hacer énfasis en la cesación de tabaco. De antemano, mil gracias. Creo que hemos cumplido en el tiempo que nos han solicitado. Ahí les voy a dejar mi correo y para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, estaré presto a colaborarles. Y recordemos que el asma es una enfermedad crónica y hoy, en el Día del Asma, es una propuesta que hoy traemos, que el asma no es solo de los niños, es de todo el mundo, y que es una responsabilidad de nosotros el autocuidado. Es una responsabilidad de los médicos de atención primaria mirar otros factores de riesgo, tratarlos, preverlos y dar el manejo integral que se debe a esta patología. Un saludo y un abrazo a todos, y más sinceras felicitaciones por la importancia que le están dando al tema y por la participación el día de hoy a este gran conversatorio. Un abrazo.